Bueno, pues ya hemos escuchado la intervención en la comisión de investigación de Pedro Sánchez, y si a eso se le puede llamar intervención, Dios bendito, aparte de enseñarnos las nuevas gafas, que debe estar orgullosísimo, y pegarse carcajadas, no sabemos muy bien qué o para qué ha acudido a esa comisión de investigación. Que ha acudido arrastrado está clarísimo. Ahora, ¿de qué iba esta historia? Iba del caso Koldo, iba de financiación ilegal, iba de contratos de comisiones ilegales, con las mascarillas, con el petróleo. Vamos a centrarnos en el tema de financiación ilegal, por si él podría haber aportado algo, que no lo ha hecho. Más bien lo que ha dejado claro es que allí él cobraba, eso lo primero. Por lo tanto, si usted cobraba y resulta que se repartían chistorras, podemos pasar todos a pensar que usted debería haber tenido un conocimiento de la financiación ilegal. Pero bueno, vamos a escucharle a él, que él opina radicalmente lo contrario. No solo el informe de la UCO al cual usted hace referencia no acredita financiación ilegal del Partido Socialista, sino que reconoce que el Partido Socialista informó de los pagos en efectivo y aportó la documentación. Bueno, eso literalmente es mentira. El informe al que él alude es un informe que no va sobre el Partido Socialista, va sobre las finanzas de José Luis Ábalos. Se refiere a la página 28 en concreto, y ahí lo que dice es que un concreto movimiento o listado de movimientos de José Luis Ábalos encaja en cuanto a la suma en la contabilidad A. Ni tan siquiera habla de la contabilidad B en esa página. De hecho, el informe, repito, como era de José Luis Ábalos, era sobre José Luis Ábalos, no habla en concreto de la financiación ilegal. ¿Qué es lo que ocurre? Que mirando los ingresos de José Luis Ábalos se encuentra fajos de dinero con el sello del PSOE y con menciones en los mensajes a que procedían de Ferraz por todas partes. Eso es lo que aparece en ese informe. Claro que no concluye que lo haya, como que no le han pedido a la UCO que analice eso. De hecho, en base a eso, el juez sí está tomando ya testimonio a Mariano Moreno, a Celia Rodríguez, el extesorero, una de las personas que movía el dinero, les ha empezado a tomar testimonio. Pero ese informe que cita no puede decir lo que él dice porque no va de eso. Y además que tampoco lo dice. Pero bueno, vamos a lo que sí que se dice ya y está probado. Porque cuidado que es muchísimo. Y verle a una persona que aparte de enseñarnos sus nuevas gafas, nada, enhorabuena, muy bonitas. Bien, aparte de eso, no ha dado ni media explicación de lo que pasaba dentro de su partido, porque es suyo, secretario general del partido, y de los movimientos de dinero que había, nos lleva a pensar que no tiene nada de contestar a todas las pruebas que yo les voy a mostrar. Vamos con ellas, atención. Pago de 1 millón de euros en metálico en el Partido Socialista. Esto lo ha acreditado directamente un documento del PSOE. Entregado preventivamente en sede judicial. ¿Se acuerdan ustedes de esto de excusatio non petita, accusatio manifesta? Vale, pues literal. Vale, pues allá ha caído el PSOE con un documento. ¿Y saben lo que dice? Esto. De ellos, De ellos, diciendo que esto, según ellos, es normal, pago de 1 millón de euros en metálico en 7 años. Pues será normal para ellos, porque esto se puede hacer por transferencia. ¿Por qué no lo hacían por transferencia? Curioso, ¿verdad? ¿Por qué lo pedían en metálico? Para repartir los fajos, para que no hubiera rastro. Bien, sigamos. Casi 800.000 euros pagados a un sujeto genérico. Dentro de este millón, prácticamente 800.000 euros no aparecen referenciados a Pedro Sánchez, a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán. Ponen sujeto y pone receptor de los pagos en metálico, de los fajos, de las chistorras. ¿Y saben lo que pone? Pone literalmente Secretaría de Organización. ¿Cómo que Secretaría de Organización? ¿Quién de la Secretaría de Organización? ¿Quién? ¿Era José Luis Ábalos? Porque José Luis Ábalos tiene otra partida. Por tanto, no sería normal que fuese José Luis Ábalos. Santos Cerdán tiene otra partida. Koldo García Izaguirre, que no tenía ni cargo, y tiene otra partida. Entonces, ¿quién era de Secretaría de Organización? ¿Era Pedro Sánchez, que ya ha reconocido que cobraba? No estaría de más que nos lo dijeran, ¿no? Porque la cuantía, casi 800.000 euros, es una barbaridad. Venga, sigamos. Pago en sobres con fajos de chistorras no recogidos en la contabilidad. Cuidado con esta historia. La UCO, cuando empieza a incautar móviles y empieza a requisar información, consigue una serie muy pequeñita de fotografías que son las que hemos visto todos, de los sobres con el sello del PSOE, y eran sobres con pagos 2.900, 2.800, 4.500, bien. Y hay uno en concreto de 826,71, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues resulta que cuando nos vamos al documento presentado por el PSOE no aparece ese pago. Si ustedes dicen que todos los pagos estaban recogidos en la contabilidad, solamente hay una contabilidad. Si resulta que hay pagos que no están recogidos, significa que hay una contabilidad A y hay otra contabilidad B. Muy bien. Sigamos, venga. Fajos de 50 euros en la casa de Ábalos. Cuidado. Fajos de 50 euros ya fotografiados que llegaban a la casa de Ábalos con mensajes diciendo que se recogían, mensajes interceptados por la UCO, diciendo que se recogían en Ferraz para llevárselos a su casa y han aparecido en su casa. Pero cuidado, había un circuito B. ¿Cuál era el circuito B?
fajos de 50 euros que Koldo o Patricia Uri y su mujer se iban al cajero, los metían 12 seguidos, 14 seguidos, y con eso le estaban pagando una ruta paralela, un circuito paralelo de gastos personales. Es decir, fajos de 50 euros en la casa y fajos de 50 euros volando procedentes del partido, también hay mensajes con referencias a que se recogían en Ferraz, para pagar sus gastos personales. ¿Esto no es una ruta de blanqueo? ¿Esto no es una ruta de dinero B? ¿Esto no es una ruta de financiación ilegal? Venga, sigamos. Secretarias con dinero en los cajones sin trazabilidad alguna. A esto me refería con lo de Celia Rodríguez. Celia Rodríguez es una de las personas, secretaria o responsable del movimiento de dinero en la Secretaría de Organización, que fue la misma persona que se quejó y dijo, por favor, que vengan a retirar los cargos el dinero de mis cajones, que no me gusta tener tanto dinero en mis cajones. ¿No le gusta tener tanto dinero? ¿Cuánto dinero tenía? ¿Cuánto dinero pasaba por ahí? ¿Y saben lo que ocurre? Que se ha explicado que el PSOE pedía el dinero y se lo pedía una remesadora, que para más cachondeo va y resulta que se llama Lumis. Pero bueno, dejémoslo ahí, era Lumis con 2 O's. Bien, y Lumis del Lumis es con U, pero bueno, no habría otra empresa, vale. Venga, pero dicen, se lo llevaba y lo dejaba en la caja. Vale, la caja no son los cajones. Caja, cajón es distinto. Vale, no han sabido dar explicación a cómo salía de la caja sin un recibo y cómo llegaba a unos cajones sin un recibo. Porque eso significa que alguien lo había sacado ya de la caja. No había registro de cómo se sacaba de la caja. Ergo, cualquier persona con cargo podía ir a la caja y vaciar la caja. ¿Y quieren ustedes que nos creamos que eso es un sistema de control? Por cierto, de todos estos billetes que han visto ahí, se hacían peticiones a esa remesadora. Se hacían peticiones, que luego les vamos a mostrar el documento, en los cuales se pedían billetes de 50, billetes de 20, de 10 y de 5. Nunca jamás se pidieron billetes de 500, 200 y 100. Y sin embargo, todas las conversaciones interceptadas por parte de la UCO hablan de chistorras, billetes de 500, los famosos soles y las lechugas, ¿vale? Si no llegaban por la remesadora y ellos mismos han dicho que no acudían a los cajeros a sacarlos, ¿cómo llegaban al partido? ¿Eso no es un indicio de financiación B? ¿De entrada de dinero B? Venga, sigamos. Existencia de fuentes de negocio oficiales en B. El petróleo, las mascarillas, como poco, las subvenciones famosas de Teresa Rivera, hemos citado ya el petróleo y, por supuesto, las obras públicas. Todos esos focos de negocio, 4 focos de negocio, están ya acreditados. Y están acreditados con indicios de criminalidad. Es decir, por parte de la UCO ya está acreditado que, por supuesto, que podía haber un nutriente, unas fuentes de negocio, que sí pueden dar explicación a esos billetes que no aparecen. Los de 500, los de 200 y los de 100, de los cuales no hay ni rastro en la contabilidad A. Con lo cual volvemos, por lo tanto puede haber una contabilidad B. Segundo, cúpula del partido implicada en la trama. O sea, no es casual que las personas que tenían acceso a esto fuesen Santos Cerdán, 21 sobres, Ábalos, vamos, todo un nutrido, pero un nutridísimo elenco de sobres y de cobros, hasta el punto de que llegó a más de 95.000 euros detectados como no registrados en la contabilidad oficial. Frase de la UCO, ¿vale? Bien. Pues no es casual que fuese justo la gente que tenía poder para hacer negocios en nombre del partido los que tuviesen acceso al cobro de esos sobres. ¿Por qué? Porque tendría toda explicación que fuese un circuito en el cual, como tú aportas, tú te lo llevas. Y ese circuito se llama financiación ilegal del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque evidentemente algo se tuvo que quedar en el partido. Sigamos. Conversaciones sobre obras públicas y reparto de dinero en comisiones. Son obscenas. Las conversaciones de dónde te has gastado 470.000 euros, que le dice Koldo Ábalos, las negociaciones sobre el tema del petróleo, dinero procedente de petróleo venezolano no localizado, en las cuales les hablan y les dicen, oye, como nos va de puta madre, frase textual suya, estamos recibiendo 1 millón al mes, medio para ti, le dice Koldo Ábalos. Ese dinero no ha aparecido, o está en el extranjero, porque es evidente que lo cobraron, porque lo dicen ellos. Por tanto, si no ha aparecido, o está en el extranjero, o está en el partido. Tendría sentido. ¿Saben por qué? Porque hay otra frase que le dice Santos Cerdán en una bronca a Ábalos y a Koldo y le dice, es que vosotros estáis trayendo dinero a espaldas del partido. ¿A espaldas del partido qué significa? Que había dinero que se metía por delante del partido, ¿no? Es decir, que lo que le estaba recriminando Santos Cerdán era precisamente que se estuvieran llevando comisiones sin aportar al partido, lo cual revela una dinámica de aportación de dinero B al partido. Y atención con este último punto, existencia de una ruta de blanqueo. También está acreditado, también está aprobado. Una ruta que se ubicaba en República Dominicana. ¿Quién iba? Joseba García Izaguirre, el hermano de Koldo García Izaguirre. Y está más que acreditado, ya está grabadas las conversaciones de cómo iba con sobres al Cocotal, una urbanización en Playa Bávaro, en Punta Cana, y allí efectivamente dejaba determinado dinero, se lo daban cambiado, lo depositaba, lo tenían un tiempo mareando y se lo traía posteriormente en lo que ellos mismos denominaban rulos. Bien, todos estos son los indicios, no los míos,
Los que está valorando ya no la UCO, que lo ha plasmado ya en sus informes, sino que lo está valorando Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo. Pues según Pedro Sánchez no hay ningún indicio. Pues uno de los dos miente, ¿verdad? Elijan ustedes. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. ¿Se han fijado en quién estaba al lado de Pedro Sánchez? Santos Cerdán, porque es el futuro del Partido Socialista. Dios bendito, es de septiembre del 24, que no hace tanto. Bien, vamos a hablar de, mientras se está demostrando cada vez más que evidentemente hay indicios de financiación ilegal en el Partido Socialista, que evidentemente no tienen ni media explicación a cómo puedes haber certificado tú mismo que has pagado 1 millón en metálico, a cómo puedes haber hecho pagos en metálico que sobrepasan los límites exigidos por la ley antiblanqueo y te ha dado olímpicamente lo mismo, a que ninguna de las explicaciones que nos han dado a los movimientos de dinero del PSOE justifican la existencia de billetes de 500, de 200 y de 100, porque nunca jamás pidieron billetes de estas cuantías a la famosa remesadora Alumis, anda que no había otro nombre, ¿eh? Bueno, bien, pues mientras se va certificando todo eso, Pedro Sánchez sabe que todo esto le puede hacer daño, y como le puede hacer daño, puede perder unas elecciones. ¿Se piensa marchar? Ni de broma. ¿Del gobierno? Hombre, del gobierno no le quedará más remedio. Pero del Partido Socialista, repito, ni de broma. ¿Cuál es el plan? Mantenerse con todo el poder, ahora lo vamos a explicar, dentro del Partido Socialista, para, en el momento, esta es su idea, y él lo va expresando, en el momento en el que PP y Vox se líen a guantazos en un potencial gobierno, él pueda de nuevo ser elegido candidato dentro del Partido Socialista y volver. Vamos, que no nos quitamos a este señor de encima, pero ni con agua caliente. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vila, hola, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Raúl, ¿ves factible la profecía de Pedro Sánchez? Sí, claro que la veo factible. De hecho, no nos lo quitamos con agua caliente y esto es en la hipótesis buena de que vaya a haber unas elecciones y las vaya a perder. Buen apunte, sí. Buen apunte. Pero bueno, que es que cualquier intervención que se ponga de este señor, aunque sean 2 frases, siempre encuentras algo que te da una idea de su concepción de la democracia. Acabamos de escuchar que quiere un poder legislativo menos restrictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Parlamento, y más en un sistema parlamentario, tiene 2 funciones: legislar y controlar al gobierno. Que quiere borrar de un plumazo la labor de control del gobierno del legislativo. Se está cargando la independencia judicial. Entonces, una persona así, que evidentemente no cree en la democracia y que está haciendo todo lo posible para que desaparezca de España, es capaz de cualquier cosa. Y también me parece muy preocupante la idea de que sí, está maniobrando para mantener el control en el partido. Pero es que además yo creo que tiene el respaldo de buena parte de la militancia del partido. Estoy totalmente de acuerdo. Que ya hay tal metástasis en el PSOE que lo ha podrido todo. No, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar cómo se refiere Félix Bolaños a las normas estas de golpe a la justicia, vamos, de cargarse la independencia judicial, porque claro que forma parte, lo estaba explicando Raúl. Él cree en el control del poder legislativo, ni de broma, se lo quiere cargar, por supuesto, y el judicial, ese ni les cuento. La principal novedad es que se atribuye la investigación penal al Ministerio Fiscal, en lugar de a los jueces de instrucción, como pasa en este momento. Bueno, pues ahí lo tienes, Miguel Ángel Pérez. ¿Tú crees que sale esta jugada? Yo creo que están en babia. O sea, sinceramente, la declaración de Bolaños de esta semana es demencial. O sea, decir que esta reforma va a salir, que va a entrar en vigor en enero de 2028, o sea, es que ¿en qué mundo viven? O sea, si no tienen, o sea, no pueden ni aprobar unos presupuestos en el Congreso y pretenden sacar una de las mayores reformas judiciales que se contemplan en muchísimo tiempo, como decía él, no sé cuántos papas, ministros, presidentes, no sé qué, y lo quieren sacar aquí corriendo a última hora. No descartes que lo quieran hacer papa, a Pedro Sánchez. Tío, sí, porque vamos, como tiene que ser histórico... O sea, no pueden aprobar ni unos presupuestos ni una rotonda. Claro, es que no pueden aprobar nada y quieren sacar adelante una reforma monstruosa desde el punto de vista de cantidad, de volumen de artículos. O sea, estamos hablando de dar la investigación de los jueces a los fiscales, que es un cambio absoluto en el sistema de administración de justicia de España. Quieren encima también deshabilitar totalmente, desactivar a las acusaciones populares
populares para salvar a la familia y al partido de Pedro Sánchez y encima darle la dirección de la UCO, de la Policía Judicial, a la Fiscalía. Esto es una barbaridad y yo creo que están ya desesperados, quieren dar un golpe de efecto a pocos días de ver al fiscal general del Estado sentado en el banquillo y ahora se sacan de la manga esto diciendo que va a entrar en vigor en enero de 2028. O sea, ¿en qué mundo vive? Si miras hacia atrás con esta reforma, Iñaki Urdangarín no hubiese sido condenado, Fue manos limpias, el caso la acusación Gürtel popular. no hubiese existido, etcétera, etcétera. O sea, Es verdad, es caso Gürtel- impunidad absoluta. Caso Gürtel fue acusación popular también, Fue ¿verdad? acusación de hecho, del Partido particular, Socialista. y si lo hubiese llevado la instrucción la Fiscalía, estando el PP en el gobierno, bueno, ya, todos totalmente. sabemos lo que hubiese pasado. Totalmente. Bueno, pues una pata el legislativo, contrapoder, otra pata el judicial. ¿Cuál es el que le queda por anular? Y de una maquinaria del fango pues muy engrasada, donde se pueden incorporar muchos elementos. Se puede incorporar el elemento de unos pseudomedios de comunicación que yo me niego a llamar que sean medios de comunicación porque son digitales, son páginas web que lo único que hacen es propagar ese fango, esos bulos, esa desinformación. O sea, ya un señor que en el siglo XXI dice que se niega a llamar medio de comunicación a un medio porque es digital, ¿pero dónde ha salido este señor? ¿Su familia quiénes son? ¿Los Picapiedra? O sea, pero ¿cómo que un medio por ser digital? Es que es de broma, de verdad, pseudopresidente, pseudoactualícese, que le va a venir bien. Bueno, Es que, bueno, debería de ver también los ingresos de los medios como el New York Times o su querido País, a ver dónde Bueno, obtienen ya, más totalmente. ingresos y audiencias, si por la vía digital o por el papel. Aquí ni pseudomedios... Bueno, luego llama, además, ni dice tabloides digitales. O sea, tabloide era porque era un tablón de papel. ¿Cómo vas a ser tabloide y digital? Lo único pseudo que hay en España, o lo más pseudo, es el pseudo gobierno y el pseudo presidente este que tenemos. Eso sí que es pseudo. De todas maneras, hay una cosa que es verdad. O sea, él lleva trabajando desde hace mucho tiempo en un esquema. Nos falta la cuarta pata. La cuarta pata es el golpe dentro de su propio partido, que ahora vamos a hablar de ella. Pero él está trabajando en un esquema en el que se libra de todos los contrapoderes. Se libra del legislativo, se libra del judicial, se libra de la prensa y se libra de la oposición interna en su partido, que ahora hablaremos. Yo, sinceramente, creo que la respuesta, la del legislativo, a mí me hace mucha gracia que la mencione. En España, como tenemos un sistema de elección indirecta por parte del Parlamento, a mí no me gusta. Eso significa que al final el Parlamento siempre coincide en signo político con el Ejecutivo. A mí esto me parece una aberración, porque quitas la posibilidad que se produce en Estados Unidos en muchas ocasiones con las midterm de que el Ejecutivo y las cámaras no coincidan en partido, lo cual incrementa el control, que es lo que tiene que haber. Aquí lo que tiene que haber son controles, no este tipo de barbaridades. Controles políticos, no de ellos hacia nosotros, que tócate las narices. Pero bueno, por lo tanto te queda en España el Poder Judicial. Él está con todo el asalto, Miguel Ángel Pérez, nos lo sabemos de maravilla, anulación de la acusación popular, retirada de la instrucción a jueces independientes para dárselo a fiscales dependientes, una vía de entrada por la puerta de atrás a la judicatura para colar cerca de 2.000 jueces que no habrían pasado las pruebas y, cuidado, la famosa creación de un centro de formación dependiente del gobierno, con lo cual los que vayan allí, pues a lo mejor se les deslizan preguntas o a lo mejor se hacen indicaciones para que sean aceptados en una prueba oral, etcétera. O sea, cuidado con esto porque ellos están en una invasión del Poder Judicial. Y ahora el ataque a la prensa. Bueno, yo lo primero que me gustaría es romper una lanza a favor de la prensa digital, como dice él, porque creo que la prensa digital estamos comiendo la merienda a la prensa tradicional Bueno, de toda al la 100%, vida. al O sea, 100%. o sea, las exclusivas se leen en los medios digitales, porque ya en los periódicos pocas, eso con respeto a todos los compañeros. Y por si los supuesto. casos se han Pero, abierto, o sea, han sido porque se ha llevado a través de acusaciones populares a sedes judiciales, se han llevado las noticias de los medios digitales. Efectivamente. De hecho, si no, no diría esto este señor. Claro, lo que llaman despectivamente cuando les interesa recortes de prensa son exclusivas de información que han dado pie a la investigación de David También esa Sánchez. es buena, ¿eh? ¿Cómo haces un recorte de prensa a un digital? ¿Qué te llevas? ¿Un trozo de pantalla o qué? Es que son de verdad... Claro, es que gracias a todo eso está el caso David Sánchez, el caso Begoña Gómez. ¿Cuántas informaciones han salido sobre la trama Koldo y sus derivadas? Es decir, el papel de la prensa ha sido, en este punto, clave, imprescindible para tener al gobierno y a la familia de Pedro Sánchez acorralada. O sea, aparte del trabajo que están haciendo, por supuesto, la UCO, los jueces y algunos fiscales, ¿no? Algunos fiscales, cuando quiero decir de los que tienen que hacerlo, porque hay otros que están a las órdenes de Pedro Sánchez y de Álvaro García Ortiz. Entonces el papel de la prensa es fundamental y por eso este empecinamiento, esta obstinación, esta manía persecutoria de Pedro Sánchez con la prensa. Bueno, pues vamos con la cuarta pata. Él se refiere a la izquierda, claro, no va a decir que les va a atormentar y a meter una dictadura, que ya lo ha hecho, dentro de su propio partido, pero se refiere a eso, escúchenle. Ser conscientes de que tenemos que unirnos, que tenemos un desafío por delante, que no son solamente esos avances que tenemos que seguir conquistando
haciendo avanzar a nuestras sociedades, sino también frenando a la ultraderecha, que es uno de los mayores riesgos que tienen ahora mismo nuestras sociedades en términos de involución democrática y en términos de involución social. Bueno, pues déjenme que les presente el plan que tiene en su cabeza, bueno, en su cabeza y en su lengua, porque ya lo va verbalizando Pedro Sánchez para permanecer dentro, incluso perdiendo las elecciones, ¿vale? Cuando él habla de izquierda, habla de él. Cuando él habla de lucha contra el fascismo, habla de él. Cuando él dice que hay que garantizar la democracia, habla de él, porque él lo es todo. Él es el presidente Sol, es una nueva versión. Venga, el plan consta de estas 5 fases que están viendo aquí. 1. Control pleno del Partido Socialista antes de una previsible derrota electoral. Decía Raúl, tiene toda la razón. Todo esto es contando con que efectivamente pierda las elecciones. Pero si las pierde, ¿de qué se ha encargado él? Pues de dejar dentro una serie de minas o boyas de poder a los cuales agarrarse él, que son Óscar López. ¿Alguien en su sano juicio se cree que Óscar López puede ganar unas elecciones en Madrid? No, pues lo ha puesto al frente del Partido de Madrid. ¿Para qué? Para que se quede ahí controlando el Partido de Madrid. Ese es el objetivo. Óscar López. Pilar Alegría, lo mismo de lo mismo, en Aragón. ¿Para qué? Para que se quede controlando un bastión. ¿Un bastión de qué? De militantes que votan en las primarias. Y ahora se lo explicamos. Diana Morán, lo mismo en Valencia. María Jesús Montero, lo mismo en Andalucía. El que se crea que alguna de estas personas es capaz de ganar unas elecciones, nada, le invito a una ronda de chupitos, pero vamos, a 22 por minuto. ¿Por qué los han metido ahí? Los han metido ahí porque son los alfiles, son los lugartenientes de Pedro Sánchez. Si controlan estas plazas, ¿qué es lo que pasa? Que él no puede perder unas primarias. Ese es el objetivo, aunque pierda las elecciones generales. Segunda fase, espera de un enfrentamiento Vox-PP. Yo espero que este vídeo se lo esté viendo la gente de Vox y la gente del PP. Vamos a ver, si el principal enemigo de España, que se llama Pedro Sánchez, está esperando que haya un enfrentamiento entre Vox y PP, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Enfrentarse? No, ¿verdad? Lo contrario. Bien, no sé, es básico. Vamos, básicamente de Barrio Sésamo. Bueno, pues si él espera que se enfrenten, por amor de Dios, que encuentren puntos de entendimiento. ¿Qué es lo que él espera? Que llegue al poder. Él sabe que tiene altas probabilidades de perder unas elecciones, de que la fuerza mayoritaria sea el Partido Popular, pero de que Vox crezca mucho. ¿Y qué ocurriría si Vox crece mucho y Vox no le garantiza una gobernabilidad bajo una serie de pilares al Partido Popular, o los dos juntos, los dos dentro del gobierno, no consiguen una gobernabilidad estable? Que acabarán a guantazo limpio. Vale, si acaban a guantazo limpio, ¿qué va a pasar con los votantes liberales conservadores? Que acabaremos más frustrados de lo habitual todavía. ¿Y eso qué significa? Pues que se traduce en una falta de voto en las siguientes elecciones. No te sientes motivado para votar, tercera fase. Espera a que los procesos judiciales se frenen en el resto y no lleguen, o se frenen con el resto de personas y no lleguen. Él sabe que todos estos procesos que están abiertos pues pueden durar 2 o 3 años en esclarecerse, no en que haya sentencia, pero sí en esclarecerse. Si a él lo imputan, va a ser en este periodo. Si se libra de la imputación, significará que él ha quedado como un corcho flotando arriba y que los que caigan irán cayendo. Pero además de que vayan cayendo, él se puede ir separando de todos ellos. ¿Que cae Ábalos? Ábalos, yo no lo conozco. Coldo, aquel Aizkolari, no lo conozco. Es lo que va a hacer. Incluso si aparece determinada gente como María Jesús Montero, resulta que acaba quedando dentro de los casos. Él se irá apartando. ¿Alguna de estas figuras le puede fallar? ¿Alguna le puede fallar? ¿Todas? Hombre, pues es complicado. Si él queda a flote y él no es imputado, él sabe que los escenarios de procesos judiciales en la mente del votante quedan apartados. Cuarta fase, reafirmación de Sánchez como candidato para unas futuras elecciones. Él se prepararía para las siguientes elecciones dando por hecho que este debilitamiento en el voto, esta falta de motivación en el voto por unos enfrentamientos internos, harían que esta persona, que él, pudiese volver a tener opciones de ganar. ¿Dónde? Dentro del PSOE, obviamente. ¿Y quién le tendría que controlar todo el gallinero de militantes? Estas personas que tienen aquí, por eso las ha dejado ahí metidas. Bien, y quinta fase, vuelta al poder de la mano de su Partido Socialista. Estas son las cábalas. O sea, yo sé que evidentemente es un escenario de tiene que ir saliendo una tras otra y es complicado, pero que no nos quitemos de la cabeza una idea. Este señor no se quiere marchar bajo ningún concepto. No se quiere marchar ni en estas elecciones y hará todo lo posible, todo lo que pueda hacer para permanecer en el poder. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Lo va a hacer todo, ¿vale? Pero es que incluso perdiendo, él no se piensa marchar. Y no se piensa marchar manteniendo el control sobre el Partido Socialista. Vamos, lo digo ya también como mensaje para la justicia. Espero que no haya ningún tipo de componenda si llega el PP, si llega PP con Vox. En esto tengo que decirles que si llega Vox con el PP va a ser más difícil que el PP pastelee, ¿vale? Bien, si el PP entra en pasteleo con la justicia y la justicia baja el pistón y dice, bueno, como ya hemos llegado, vamos a dejarles en paz. Como se haga eso y no se llega hasta el final con las pruebas, es decir, un proceso judicial limpio e independiente y no se manosea, cuidado porque como decidan manosearlo y se baje el pistón judicial, este señor vuelve.
y si vuelve va a volver con las mismas prácticas multiplicadas por 3, porque volverá con el convencimiento de que ahora sí tengo que acabar con la justicia, ahora sí tengo que acabar con la prensa. Y yo añadiría una más, la violencia en las calles. Bueno, totalmente. La oposición que, en la hipótesis de que venga un gobierno PP-Vox, la oposición que vamos a ver va a ser tremenda. Sí, sí. Es lo que la cacería que estamos viendo contra Mazón, al margen de que yo siempre he dicho que Mazón tenía que haber dimitido, pero eso al margen, la cacería que estamos viendo estos días contra Mazón es un buen ejemplo de ello, y eso va a ir a más, que por cierto parece que ya van a obtener la cabeza de Mazón, o sea que precisamente ahora, que es cuando tendría que resistir, va... y más todavía si la situación económica, y es muy previsible que eso suceda, obliga al próximo gobierno a hacer recortes. Incluso, aunque no se empeore la situación económica, el próximo gobierno debería frenar la escalada de la deuda, que es que vamos a la quiebra. Y va a haber que tomar decisiones complicadas, pues eso va a tener una respuesta en las calles que, pues sumado a todo lo que tú has contado, es el plan. Bueno, claramente. vamos a seguir luego en el siguiente bloque, que están unidos. Si ustedes continúan con el vídeo lo van a ver inmediatamente, pero también lo pueden ver individualizado. Vamos a seguir con qué ha ocurrido en esa comisión de investigación. Ya les hemos hablado, Pedro Sánchez en el Senado y todas las pruebas a las que no ha querido contestar y todas las evidencias que han quedado ya más que claras de que lógicamente hay financiación ilegal. Pero antes de eso, déjenme que les hable de otra cuestión, porque mientras esta gente va destrozando y va atacando. Uno de sus puntos de ataque brutales, evidentemente, es la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque se mantiene una esencia liberal. Y como se mantiene una esencia liberal, saben que en Madrid nos cobijamos muchísima gente que vamos a seguir haciendo oposición a este avance dictatorial, a este avance totalitario. Bien, dentro de ese ataque a Madrid, pues resulta que Mónica García, ministra de Sanidad, ha decidido satanizar el modelo. Ha decidido lanzar una serie de bulos, como la copa de un pino, diciendo que si en Madrid funcionan mal las cosas, que si funcionan de pena en materia sanitaria. Pues básicamente es exactamente lo contrario. Y como nuestra obligación es trasladarle los datos, pues les mostramos los datos. Vamos con el primero de ellos. Atención, Madrid es, no una de las primeras, no. Es la comunidad con el menor tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica, con una evolución positiva además en los últimos años, que la han consolidado como la comunidad con menos demora media para una operación. Este es el gráfico. Aquí tienen las cifras mayores y tienen por años 22, 23, 24 y 25. Si nos vamos a la última, la rosa, la del 25, estos son los tiempos de Extremadura, de Andalucía, de Cantabria, podemos ir pasando hasta llegar a Comunidad de Madrid. Los menores tiempos para una intervención quirúrgica, los menores tiempos medios, lo pueden ver, pero además a distancias abismales de otras comunidades autónomas, por ejemplo como Cataluña, donde está uno de los supuestos sucesores, si es que le deja Sánchez, uno de los supuestos sucesores, el señor Illa, del propio Pedro Sánchez. Vamos con otro de los datos. Atención, Madrid, junto al País Vasco, es además la comunidad con mejor comportamiento en las listas de espera quirúrgica media por el número de pacientes, calculado por cada 1000 habitantes. Sin embargo, el gasto sanitario per cápita de Madrid es el segundo más bajo. ¿A esto cómo se le llama? Bueno, según el Partido Socialista, recortes. No son recortes, se llama eficiencia. Si tú tienes el menor gasto, o uno de los menores gastos y consigues la mejor atención, es lo mejor que te puede ocurrir. ¿Por qué? Porque puedes destinar más dinero, por ejemplo, a ampliar otro tipo de hospitales. Vale, estos son los datos, atención. Fíjense, un 13% más bajo respecto al País Vasco, lo que proyecta una mayor eficiencia de la sanidad madrileña. Cantabria, País Vasco y Comunidad de Madrid. Mejor rendimiento por cada unidad invertida. Eso al Partido Socialista le fastidia, bueno, que nos expliquen por qué. Porque además, para empezar, lo primero que está demostrando es que, porque hay más poder adquisitivo, hay gente que se puede ir a la sanidad privada. ¿Y esto qué ocurre? Pues que alivia plazas públicas, simple y llanamente. Vamos con el tercer dato. Los 8 hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid presentan tiempos de espera para una operación inmensamente inferiores a la media nacional, que se sitúa en 126 días. Esta es la media nacional. Fíjense en los hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid. Frente a los 126, 28, 64, 71, 66, 54, 59, 66, 65, es decir, la inmensa mayoría están en niveles de la mitad o por debajo de la mitad de los tiempos medios de espera. Esto es lo que ataca a Mónica García. ¿Ella qué quiere? ¿Tiempos disparados? Vamos con el último dato, porque evidentemente lo que estamos viendo es algo que funciona, un sistema que funciona. El tiempo medio de espera para consultas externas se sitúa también muy por debajo de la media nacional, pese a la fuerte presión asistencial de la Comunidad de Madrid. Para empezar, porque la Comunidad de Madrid recibe eso que se llama turismo sanitario, que es gente que viene aquí a operarse.
Oye, ¿estamos encantados? Es que esto se llama España, no hay ningún problema. Ahora, tienes que conseguir hacerlo. ¿Y cómo lo haces? Pues de la manera que hemos visto. Fíjense, los tiempos medios de espera, Andalucía, 143,4, 142, nos vamos marchando y llegamos hasta la Comunidad de Madrid con 74,3. ¿Por qué la Comunidad de Madrid tiene más que Galicia, País Vasco y Castilla-La Mancha? ¿Ustedes conocen a alguien que se desplace aquí? Pues no, ¿verdad? ¿Conocen gente que se desplace a Madrid? Pues sí, pese a lo cual consiguen estos tiempos, repito, tiempos medios de espera para consultas externas claramente por debajo de la media nacional. Esto se llama gestionar, lo de Mónica García se llama insultar, lanzar bulos y trabajarse un puesto, por cierto, en la Comisión Internacional, en la Comisión de Salud Mundial. Eso está, en conseguirse un puesto allí y en marcharse de aquí. Bueno, vamos a ir ya y quiero que lo vean con todo el tema de la comisión de investigación. ¿Qué ha ocurrido en esa comisión de investigación con Pedro Sánchez? Pero antes les dejamos este consejo. ¿Cómo conseguir un ordenador gratis? El trabajador español medio destina más de la mitad de su salario impuesto, pero ampliamente más. Bueno, saca partido a esa voracidad fiscal. Consigue un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un euro, literalmente. Bueno, reserva el tuyo en ordenadorlibertad.es o en él, te digo los números, 699-090-675. Ahí directamente, muy fácil, porque no es gratis, lo hemos pagado con nuestros impuestos. Ordenadorlibertad.es o llamando o mandando un mensaje al 699-090-675. Bueno, pues vamos con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en la Comisión de Investigación del Senado, ha reconocido abiertamente que sí, que él cobraba en metálico. Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables, como secretario general del Partido Socialista. Bueno, Miguel Ángel, luego él ha especificado y ha dicho, en mi caso, siempre con factura. En tu caso, siempre con factura. O sea, bueno, ya lo veremos. Pero en su caso, ¿qué significa? ¿Que hay otros casos en los que no? Bueno, yo creo que las declaraciones de esta semana del exgerente y de la trabajadora de Ferraz han alumbrado un auténtico descontrol, un auténtico desmadre en el control de gastos y muchísimo peor, un posible encubrimiento de sobresueldos, y lo que se ha quedado claro es que Koldo, Ábalos y Santos Cerdán disponían de unas grandes cantidades de efectivo que, según Aldama, se las daba él, y luego esas cantidades de efectivo ya las gastaban y pasaban tickets al PSOE. Y el PSOE, sin preguntas, se lo reembolsaba. Esto, desde luego, apesta. Y cada vez el Partido Socialista tiene más complicado librarse de la imputación por financiación ilegal. Ya veremos si lo investiga el Supremo u otro juzgado, pero desde luego es que lo de Pedro Sánchez, bueno, es que en las declaraciones ya dejaron claro, tanto la trabajadora de Ferraz como el exgerente del PSOE, que esto de los gastos, que era una cuestión que no solamente era la secretaria de organización Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, sino que están los miembros de la Ejecutiva Federal. Es decir, están diciendo clarísimamente que Pedro Sánchez también. Y como Sánchez sabe que va a acabar saliendo, pues él ya está poniendo la tirita antes de la herida, está normalizando esta situación y desde luego hay muchísimos interrogantes y muchas cuestiones que investigar aquí. Raúl, en la comisión de investigación se le ha preguntado varias veces, se le ha dicho, pero ¿por qué hacían esta práctica? ¿Por qué pedían una remesadora que apareciera con los furgones blindados a llevar dinero cuando es tan sencillo como ¿cuánto te tenemos que pagar? 1.000 euros, 1.000 euros. Mira, plink, enviar, transferencia, ya está. No han dado ninguna respuesta a eso. No ha dado ninguna respuesta a nada y las que ha dado han sido mentiras, pero vamos, flagrantes. Ha dicho, por ejemplo, que no sabe que el despacho del gerente del PSOE está en la segunda planta. Eso no se lo cree nadie. ¿Cómo no va a saber este señor que lleva en el partido tanto tiempo, ya no solo como secretario general, pero como secretario general en las dos etapas lleva más de 10 años? Debe ser cosas de los Sánchez, que no saben dónde están los despachos. Eso, igual que el hermano que no sabía dónde estaba tal. Pero lo del hermano es verdad y en este probablemente porque no ha ido, pero en este caso es un ejemplo de cómo ha mentido, se ha escondido como siempre, además entre burlas, sarcasmo, insultos a la institución, al Senado, a la Comisión de Investigación, a los senadores con su chulería habitual. No ha respondido a nada. Cuando se le han pedido detalles de los pagos se ha ido por las ramas. Entonces es evidente que hay mucho que ocultar. Lo que ha quedado claro de la comparecencia de Sánchez es que no tiene una defensa
más allá de todos estos trucos dialécticos y su chulería, no tiene defensa. Hay cuestiones que no es capaz de responder porque la respuesta todos sabemos cuál sería. Que además eso refuerza la tesis que estaba lanzando Miguel Ángel. Vamos a ver, si tú acudes a una sede que sabes que se va a retransmitir, que va a estar toda la población española pendiente de ello, y tú tienes una explicación al tema de por qué teníamos 1 millón de euros desde el año 2017 en metálico en pagos en el Partido Socialista. Que ha dicho que es una práctica habitual hoy en día en todas las empresas. 1 millón de euros, además. Que la mayoría de las empresas hace como 15 o 20 años que ya en Totalmente, ninguna todo se es por utiliza cuenta. eso. Venga. Todo es por cuenta, uno, por seguridad de los propios envíos, Claro. porque, vamos a ver, yo solamente digo una cosa, si es verdad que hay millones corriendo por la sede del Partido Socialista con los controles que hay, señores ladrones, no es por animarles, pero lo tienen muy fácil. O sea, Además, no va a haber un robo más, repito, que no es por animarles, que nadie me interprete al revés, pero por amor de Dios, ¿cómo puedes estar lanzando estos mensajes? ¿Cómo va a ser normal tener dinero en las mesas? Yo soy muy partidario del efectivo y animo a la gente a que use efectivo, Pero ellos no. pero han sido ellos los que han legislado. Es que con todo Bueno, es así. vamos a escuchar otro fragmento porque también le han preguntado sobre la posible financiación por parte de su suegro, sí, el de los negocios de saunas, prostíbulos, etcétera, si le financió las primarias. ¿Pero quién lo pagaba? ¿Lo pagaba su suegro, el señor de los negocios de prostitución? ¿Pagaba el señor Sabiniano los gastos de su campaña para las primarias del Partido Socialista, señor Sánchez? Señoría, dejo a un lado todo lo que son los calificativos que hace sobre mi suegro ya fallecido. No, Y sobre sí su que suegro no, sobre sus negocios, usted perdone. ¿Puedo responder, señoría, Sí, responda. a su pregunta? Y en segundo lugar decirle que por supuesto que no. No. Por supuesto que no. Creo que lo único, bueno, a lo mejor también son falsas, pero creo que lo único cierto que ha habido en esta comisión de investigación son las gafas de Pedro Sánchez, que ha aparecido con un nuevo atuendo que, vamos, yo, con cómo tiene o la forma que tiene él de razonar, o sea, seguro que las ha sacado para despistar y para que haya crónicas diciendo las gafas, las no gafas, se ponen las gafas, que por cierto, leía los folios sin gafas, luego se ponía las gafas, se las quitaba, seguía leyendo y dice, chico, no sé. Pero bueno, vamos a ver otro de los fragmentos porque también ha hablado sobre el tema de las chistorras, ¿vale? Y sobre el tema de la UCO. Según él no se enteraba de nada. Ahora les vamos a mostrar determinadas pruebas porque en los requerimientos que le hacían a la remesadora, a los furgones blindados que traían el dinero, el Partido Socialista no hay ni rastro de petición alguna, nunca jamás, de billetes de 500, de 200 o de 100. Entonces la gran pregunta es, si no entraban por vía legal billetes de 500, 200 y de 100, ¿cómo entraban esos billetes en Ferraz? ¿Qué cree usted que eran las chistorras que también salen en el informe de la UCO, las lechugas o los folios? Sí. Pues mire, yo le diré una cosa. No sé exactamente a qué se refiere. Desde luego nosotros no utilizamos esos términos en clave. Por cierto, ha utilizado el primer sujeto del plural. O sea, ha dicho nosotros no utilizamos. ¿Cómo que vosotros no utilizáis? O sea, que Ábalos, Cerdán, Coldo y compañía lo utilizaban, está claro. Entonces, ¿vosotros quién es vosotros? Tú y tú mismo, tú y tu sombra. O sea, yo, sinceramente, que no haya sido capaz Miguel Ángel de dar una sola explicación a todo lo que hemos visto es que entre el año 2017 y el año 24 han movido, según ellos, IENA, 1 millón. 1 millón. De ese millón, más de 750.000 euros, casi 800.000 euros, no tienen un sujeto identificado. Es un sujeto genérico. Secretaría de Organización. ¿Cómo que Secretaría de Organización? ¿Quién de la Secretaría de Organización? Secretaría de Organización no tiene un DNI. ¿Quién lo tenía? No han sabido dar una explicación a cómo resulta que la remesadora traía el dinero, lo metía en una caja y de la caja aparecían los cajones. Cuando se les ha preguntado que por qué se sacaban de una caja central sin ningún cotejo, sin ningún recibo, no han sabido decir absolutamente nada. Tenemos informaciones totalmente contradictorias. Resulta que Ana María Fuentes nos ha explicado que desde el año 2021 no ha habido pagos en metálicos y en la contabilidad entregada por el Partido Socialista aparecen 550.000 euros en pagos en metálicos. O sea, ¿se puede mentir más? ¿Se puede mentir más? Hay fajos de los entregados que están fotografiados, se sabe la fecha, no aparecen en la contabilidad entregada. Ergo, tiene que haber una contabilidad B. Bueno, Carlos, es que en el papelucho este que entregaron, que yo sinceramente creo que ese papelucho explica muchas cosas de toda esta trama, ¿no? Dicen 190.000 euros de los 940.000 que sacaron en efectivo en total fueron a Coldo, Ábalos, Santos Cerdán y la Secretaría de Organización, ¿vale? Y los otros 750.000 euros, es decir, tú entregas un papelucho... Y eso es la A. Claro. Eso es la contabilidad A, Exacto. donde no aparece ni rastro de las chistorras. Eso es. Es decir, tiene que haber otros pagos con las chistorras. Claro, o sea, es que esta contabilidad, o sea, que es un Excel que han hecho a última hora en Ferraz, que
poca seriedad entregar ese papelucho al Tribunal Supremo donde dejas 750.000 euros en paradero desconocido. No se sabe a quién le han pagado, obviamente intuimos que ahí está también Pedro Sánchez y por eso no han querido hacer un desglose de esos 750.000 euros. Y luego la postura de Pedro Sánchez en la comisión, pues efectivamente, o sea, es un auténtico cínico, un farsante, que sabe irse por las ramas, que sabe chulear, que no contesta las preguntas que le hacen, en fin, Pedro Sánchez en estado puro. Que por cierto, se inventan el celeste cuando se supone que ya todas las cuentas estaban auditadas en el Tribunal de Cuentas. Exacto. Y todo perfectamente claro, porque tienen que sacar ahora una cosa nueva. Cuando se les había pedido en infinidad de ocasiones, ¿eh? Les habían dicho, oiga, se está hablando de chistorras y demás, ¿por qué no entregan algo? Hasta que no le han visto las orejas al lobo judicial de que se lo iban a pedir y han dicho, vamos a quedar bien. Vamos a quedar bien o vamos a preconstituir una especie de relato para que Mariano Moreno, el extesorero, no tenga más remedio que respetarlo si no quiere tener problemas. Pero bueno, vamos a escuchar a Sánchez porque aquí ya se nos viene arriba. Yo le digo una cosa, señoría, y lo digo además de manera rotunda. Este gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios y más honestos de la historia de la democracia. Sí. O sea, a mí que me aclaren exactamente cuándo utiliza las gafas. Porque hay veces que lee los folios sin gafas. De hecho, las gafas estaban como a 1 metro, las habían mandado por ahí a freír churros. O sea, ¿pero tiene gafas, no tiene gafas o esto qué es? Dios bendito. Bueno, vamos con las pruebas. Déjenme simplemente que les mostremos 3 de las muy evidentes. Esto es uno de los fragmentos de la documentación entregada por el Partido Socialista en sede judicial. Año, mes, banco, caja, Ábalos, ¿vale? Vamos al de Ábalos. Y este es el documento capturado por parte de la UCO, a través de las fotografías a las que pudo acceder de determinados sobres, porque se mandaban entre los propios empleados del PSOE diciendo, oye, por favor, que venga a recoger el sobre. Vale, uno de los sobres, 826,73, creo que se lee bien, ¿verdad? Ábalos, para Ábalos, era fácil. Celia, ¿quién lo guardaba? Celia Rodríguez. La de tengo los cajones llenos, por favor que vengan a por el dinero. Vale, muy bien. Logo del PSOE, más claro no puede ser. La cifra, el destinatario, el custodio y el pagador. Vale, muy bien. 826,73. ¿Saben de cuándo es la fecha de esto? Pues la fecha de esto supuestamente es de octubre de 2019. Pues cuando nos vamos al listado oficial entregado por ellos, ni rastro del sobre. Si no hay ni rastro del sobre, ¿qué significa? Que este sobre tuvo que salir de una contabilidad B, ¿no? Digo yo, me parece lo más lógico. ¿Hay un pago? Sí, uno de 1.074, que no coincide ni de broma. ¿Hay previos y posteriores con los que se hubiese podido confundir? Posteriores ninguno hasta pasar al siguiente año. Y previos de 321 y de 1.183. Es decir, no hay pagos de ese volumen, no los hay. Que, por cierto, hay otros pagos por aquí, por ejemplo, el de junio de 2017, 3.118, que vulneraba la ley antiblanqueo. En ese momento, el pago máximo que se podía efectuar en metálico era de 2.500 euros y aquí aparece uno de 3.118. ¿Tampoco pasaba nada? ¿Les daba olímpicamente lo mismo? En diciembre hubo otro, en el año 17, 2.543. ¿Les importaba un soberano comino el cumplimiento de la ley? ¿Por qué? Porque hay una contabilidad B, ¿verdad? Venga, vamos con otra de las pruebas, simplemente ya les digo que es algunas de las muestras, ¿vale? Santos Cerdán, llega Santos Cerdán, nos vamos al año 2023-2024, ¿vale? Santos Cerdán llega y ya está la nueva norma antiblanqueo. La nueva norma antiblanqueo, que es del año 21, prohíbe los pagos en metálico de más de 1.000 euros. Pues fíjense, 1.072, 1.587, hay varios, pero simplemente por coger algunos de los que ejemplifican lo que está pasando. ¿Esto se pudo plasmar en una documentación oficial, pasárselo a Hacienda? No es verdad, no es verdad. Por tanto, tiene que haber otra contabilidad, la que sí se haya remitido a Hacienda, la que sí se haya remitido al Tribunal de Cuentas. Vamos con la tercera prueba, cuidado porque esta ya es totalmente demoledora. Madrid, 22 de noviembre de 2022, sello de contabilizado y firma personal manuscrita de Ana María Fuentes. Ana María Fuentes Pacheco, directora gerente del Partido Socialista, la tesorera, la nueva tesorera, la actual. Fíjense en el reparto de los billetes. Estos son los pedidos que hacían a la remesadora, a Lumis. Tráigannos billetes, ¿vale? Billetes, y lo especificaban. 400 billetes de 50, 100 billetes de 20, 100 billetes de 10, 100 billetes de 5. ¿Dónde están los de 500, los de 200 y los de 100? ¿Vale? Pues te hemos visto los pagos. Si se ha pagado desde el Partido Socialista con billetes de 500, de 200 y de 100, como ya sabemos, ya ha acreditado la UCO, y ustedes no los pedían, ¿por dónde entraban? En las bolsas de Carmen Pano, con otras bolsas de Carmen Pano, con otros envíos, con otras Carmen Pano, porque si no es imposible. Les repito que simplemente son algunas de las incongruencias brutales que en, no sé, 1 hora, 2 horas, leyendo el documento de la UCO y leyendo el documento presentado por el Partido Socialista, llegas a la conclusión de que han mentido como bellacos. O sea, no quiero ni contarles cuando esto empiece a pasar el rastrillo del Tribunal Supremo, pero allá cada uno, ellos se han metido en este lío.
Y si se han metido en este lío es porque no tienen una explicación real, una explicación contundente que dar, una creíble. No la tienen, porque si no, no hubiesen presentado este cómic. Luis María Pardo, ¿cómo estás? Muy bien, escuchándoos atentamente, un saludo. Luis María, esto es un ejercicio de niños, no quiero yo competir contigo porque me pegas una paliza de mucho cuidado. Luis María, de todo lo que tú has estado viendo de ese documento, de los informes de la UCO, de las declaraciones en la comisión de investigación, ¿tú crees que queda acreditado que evidentemente están escondiendo una realidad que se llama financiación ilegal? Hombre, es que el presidente en la comisión de investigación lo que ha venido otra vez a decir es que del informe de la UCO, pues que no se desprende financiación irregular, pero es que yo voy a insistir de nuevo. El informe de la UCO era un informe de la situación patrimonial de José Luis Ábalos. No era una investigación sobre la financiación irregular posible o no del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista en el mes de julio envía una serie de documentos al magistrado instructor del Tribunal Supremo donde viene a decir que bueno, que José Luis Ábalos había cobrado un dinero. En agosto, a finales de agosto, cuando sale, en septiembre, el informe de la UCO, resulta que la UCO descubre incluso sobres con dinero en efectivo que son pagados por parte del partido superando el umbral de los 1.000 euros. A raíz de eso, empiezan a decir de que, bueno, que la financiación del Partido Socialista está libre de toda duda. Y entonces, ahora presentan un Excel donde vienen a justificar una serie de gastos. Por cierto, no sabemos 735.000 euros quién los ha cobrado de esos altos cargos del PSOE. El presidente ha dicho que puede, que ha podido ser él el que haya cobrado parte de ese dinero porque reconoce que ha habido liquidación de gastos bajo contrafactura. Y la situación ahora mismo sería, después de haber declarado el gerente, después de haber declarado la señora Celia y las manifestaciones vagas del presidente del gobierno, a mi modo de ver está fuera de todo debate de que por lo menos en la sede del Partido Socialista tenían un cacao con la tesorería que ríete tú si estuvieran manejando una empresa, Carlos. Mariano Moreno ya ha certificado que no comprobaban, es decir, cuando les traían un ticket o algo, no comprobaban la veracidad del ticket. Vamos, que podrían haber traído, no sé, pues el recibo del Fiat Panda, toma, aquí te lo dejo, vale, pues te lo pago, o sea, para rato, vamos, no sé, si lo llega a haber estirado un poco el chicle, se compra un Falcon, pero de verdad privado para él. ¿Eso es normal en una entidad como el Partido Socialista? Pero ¿cómo va a ser normal? Es que eso no puede ser normal en ninguna persona jurídica, porque además los partidos políticos, esto es desconocido, bajo la ley de financiación de partidos políticos y el Tribunal de Cuentas, en un partido político los gastos tienen que ser justificados propios del partido, no pueden ser gastos personales en el cual yo, por ejemplo, me vaya a un prostíbulo. Porque claro, si usted me paga un ticket de un prostíbulo, ¿me quiere decir que hacía usted como político en un prostíbulo? Por tanto, los tickets, las facturas, los recibos tienen que ser gestionados por parte de la gerencia o por parte de la tesorería para podérselo imputar a unas cuentas que existen en todos los partidos políticos, pues referente a si ha sido un evento, si ha sido un meeting, si ha sido publicidad, lo que sea. Ahora bien, aquí lo que pasaba es que se adelantaba el dinero por parte de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán y luego el partido se lo reembolsaba. Pero ¿esto cómo es? O sea, adelantaban esas sumas de cantidades de dinero que están cercanas al $250.000 de euros. Pero ¿por qué? ¿Por qué no se pagaban con transferencia bancaria? ¿Por qué no se pagaban con tarjetas del partido? Todo el mundo en una gran empresa de más de 100 trabajadores tienen tarjetas del partido o tienen tarjetas de las empresas. Es que no cuadra. Luis María, mira a ver si coincidimos, porque yo viendo ya toda la información que tenemos encima de la mesa, yo hago aquí una especie de doble recorrido. Tengo la sensación, con los datos que tenemos, de que hubo un primer momento, años 18, 19, 20 y hasta el 21, en el cual más o menos había entendimiento dentro del partido. Y entonces, efectivamente, en obras públicas, en contratos de mascarillas, en petróleo, en subvenciones, etcétera, se estaba remitiendo el dinero al Partido Socialista. Es una especulación, lo digo abiertamente, es una hipótesis, pero encaja con todo lo que estamos viendo. ¿Qué ocurría? Que a partir de ahí, efectivamente, se lo quedaba el Partido Socialista y después, con gastos justificados a lo loco y a lo tonto, les permitían en el fondo un sobresueldo, con el que podían comer donde quisieran, gastar donde quisieran, irse de viaje donde les diera la gana e incluso sacar dinero de bolsillo para sus gastos en prostitutas o no prostitutas, donde les diera la puñetera gana. ¿Qué ocurrió en el año 21? Que como les pillan, y ellos tienen acceso a esa información por el comandante Villalba, un topo puesto dentro de la trama para que les avise de lo que iba haciendo, el comandante de la Guardia Civil, para que les avise de lo que está haciendo la UCO,
parten medio peras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Ábalos queda fuera del ministerio. Como Ábalos queda fuera del ministerio, Ábalos empieza con una lógica y comprensible desconfianza. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que efectivamente empiezan las broncas. ¿Por qué? Porque Ábalos, de los contactos que tenía en obras públicas, empieza a cobrar a espaldas del partido, como ya han dicho. ¿Qué ocurrió? Pues que empezaron las desavenencias, empezaron los enfrentamientos, y el uno quería más, y llévamelo a casa, y llévame los fajos. ¿Por qué? Porque no se fiaban de lo que le iban a hacer en el partido. Yo sinceramente creo que este es un escenario bastante lógico de lo que puede haber ocurrido, lo cual dibuja una hipótesis única de explicación que se llama financiación ilegal, negocios B, comisiones ilegales por todos los negocios y que habrían pasado por el Partido Socialista. Por eso vemos que no había ningún control. ¿Por qué no había ningún control? Porque no podía haberlo. Porque tampoco no había control alguno en el ingreso, no lo vas a poner en la salida. ¿Y cómo llegaban los billetes de 500? Porque parte de lo que ellos cobraban lo cobraban en fajos de Víctor Aldama, lo cobraban de la trama de hidrocarburos, lo cobraban de determinados negocios o incluso de las propias constructoras presuntamente amañadas que les estuviesen pagando con ese tipo de pagos. Y te digo más, que hayan movido 1 millón de euros de la cuenta de gastos del partido para tener en efectivo en Ferraz, eso no quiere decir que el dinero haya salido de ahí. Totalmente. Porque ellos dicen, no, nosotros hemos pedido 1 millón al banco para que nos lo envíe a través de un furgón y nosotros lo tenemos en caja en Ferraz. Vale, muy bien. ¿Y quién me dice usted que ustedes no se nutrían de dinero en fajos de 500 euros, de 100 o de 200, como por ejemplo en una entrega que hizo Carmen Pano, que ella solita, una sola persona, llevó casi 100.000 euros a la sede del partido? Con 10 Carmen Pano, tú tienes 1 millón de euros en la sede del partido. Entonces, a mí no me sirve como excusa el que digan que han movido el dinero de la cuenta de gastos Luis María, para traerlo en efectivo. Es más, para mí es una excusa. Según lo estás diciendo, claro, me está viniendo a la cabeza que puede ser perfectamente el contrato de la remesadora para que te traiga dinero en efectivo, puede ser la coartada. Es decir, tú sabes que tienes dinero. ¿Cómo lo blanqueas? Haciendo figurar un contrato con una remesadora de que te ha traído 1 millón. De esa manera, el millón que tenías oculto puedes justificar que es ese millón. ¿Y por qué, claro, lo sacas sin control alguno? Porque tienes que hacerlo desaparecer sin control alguno. ¿Qué haces? Dárselo a la cúpula. ¿Y la cúpula qué hace? Gastárselo en lo que le da la gana. Resultado. Y además, pero ahora, claro, para que esto funcione, significa que el dinero que ha tenido que entrar, porque si no, no sacarías ganancia, tiene que ser muy superior al millón. Porque si no, ¿por qué les pagas 1 millón a la cúpula? ¿Y la licitación de obra pública, de cuántos cientos de millones o miles de millones de euros podemos estar hablando? Además, aquí ellos juegan con 2 derivadas a su favor. De momento, el magistrado no va a enviar a la Guardia Civil a entrar en la sede del Partido Socialista, y hay un segundo punto llamativo, que es no están justificadas las personas que han recibido 735.000 euros por parte del Partido Socialista de esa remesa de 1 millón. ¿Por qué, Carlos? No, que está claro. Luis María, un abrazo enorme. Un saludo a todo el mundo. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Esto es importantísimo. Bien, en los últimos años hemos asistido a un escenario donde la transformación digital ha estado presente en la gran mayoría de sectores económicos, incluyendo el financiero. Hoy tenemos a Teresa Capella, directora de Tecnología de Información de Bancamar, para que nos explique cómo afronta Bancamar, Teresa, el reto de la transformación digital. Hola, Carlos. En Bancamar tenemos el firme compromiso de mantenernos en la vanguardia tecnológica en lo que se refiere a asesoramiento y a omnicanalidad, dentro de nuestra visión a largo plazo y sobre todo del objetivo de proporcionar a cada uno de nuestros clientes un asesoramiento experto y personalizado. Y esto exige importantes inversiones en tecnología. Por dar una primera cifra, el banco en los primeros 6 meses de este año ha invertido 85 millones en tecnología, un 39% más que en todo el año pasado. Las inversiones en tecnología en el año 2024 fueron de 59 millones, un 16% más que en el año 2023. Y por utilizar un dato que ya es público, la proporción entre los 59 millones que el banco invirtió en tecnología versus nuestro margen bruto fue de un 10,1%. Me refiero al año 2024. Ese mismo año, el dato de la media de las entidades financieras españolas se quedó en un 8,1%.
según el estudio IT Cost que realiza la consultora Accenture anualmente y en el que participamos los principales bancos de este país. Si nos vamos del año 2020 hasta el año 24, el banco ha invertido 246 millones en tecnología, que creo que es una cifra muy relevante. Y esto es básico para mantener los niveles de asesoramiento que queremos que reciban nuestros clientes y también la característica de unicanalidad de nuestro banco. ¿Y podrías explicarnos en qué consiste este término que utilizáis, el de omnicanalidad? Por supuesto, Carlos. Como os decía, nuestro banco es totalmente unicanal. Esto se traduce en que nuestros clientes exigen en cada momento el canal por el que quieren relacionarse con nosotros, que puede ser atendidos por personas y en presencial en nuestras oficinas o ser atendidos en banca telefónica o al contrario, canales totalmente desasistidos como son nuestra banca online y las apps del banco. Lo mismo pasa cuando quieren gestionar sus inversiones. Lo pueden hacer por cualquiera de nuestros canales y pueden contar con un gestor experto si así lo requieren. Seguimos invirtiendo en tecnología, pero en ningún momento descuidamos ese valor que nos hace únicos. Y es lo que también os comentaba al principio, que nuestros clientes puedan recibir en todo momento un asesoramiento experto y personalizado. El comportamiento de nuestros clientes también está cambiando, cada vez tienen un perfil más digital y acompañar a la evolución de ese comportamiento también nos está ayudando la tecnología. Por dar otro dato, los clientes de nuestros segmentos estratégicos, banca privada, empresas, banca patrimonial y grandes empresas, ya realizan el 80% de las operaciones por canales digitales desasistidos. Y para los clientes que son absolutamente digitales, el banco ha creado una oficina digital que llamamos Avantio y en la que estamos invirtiendo de manera constante en avances tecnológicos, porque queremos que la calidad de servicio que reciben estos clientes en esta oficina digital, aunque esté desasistida, tenga el mismo nivel que en el resto de canales. Como puedes ver, estamos invirtiendo y estamos asegurando en todo momento que nuestros clientes tengan, lo que os comentaba al principio, un asesoramiento experto y personalizado de alto nivel. Sí, hablamos de los clientes. ¿Cómo viven ellos esta transformación digital? Pues indicarte que la excelencia en la calidad de servicios es uno de los pilares básicos del banco y para mantenerla y mejorarla nosotros escuchamos de forma constante a nuestros clientes para saber cómo viven esa transformación digital. Y en ese sentido tengo que decir que los resultados son realmente extraordinarios. Me he permitido traer datos del último estudio de Stiga, que es una empresa especialista que encuesta a clientes de todas las entidades financieras españolas. Somos el banco en el que más confían nuestros clientes, con un dato de 9,06 sobre 10. Somos líderes también en la calidad de servicio recibida desde las oficinas, con un 9,40 sobre 10. Nuestra banca telefónica ha sido calificada como la mejor de todas las entidades financieras de este país, con un 8,96 sobre 10. Y por último, nuestra nota de satisfacción global ha sido de un 8,70 también sobre 10. Pues Teresa, muchísimas gracias a Bancamar, por supuesto, y nos vamos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues nos vamos a marchar ya, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a ir con Beatriz García, que vamos a hablar de otro saqueo, el de los autónomos. Bea García, bienvenida. Buenas. A ver, que la amenaza contraataca o el imperio contraataca, la amenaza continúa. Vamos a ver qué les van a dar a los autónomos por todas partes, ¿no? Sí, lamentablemente todos los autónomos que nos estén escuchando que sepan que en el año 2026 todos van a pagar más cuota, o sea, todos sin excepción. Es una noticia que, bueno, pues no me gusta dar, pero es que eso es lo que va a pasar y bueno, ahora lo vamos a desarrollar. Pero bueno, ponemos en contexto un poco de esta telenovela. Ministra de Seguridad Social, Elma Sainz,
propone hace un par de semanas un sablazo a los autónomos sin precedentes, de entre 17 euros al mes a casi 200 euros al mes. No hay quien esté a favor de esta propuesta, todo el mundo lo critica, de derecha a izquierda. El Massainz, ¿qué hace? Bueno, pues rectifica, hace que recula. Yo no sé si esto tú lo ves como un teatrillo, pero una estrategia de negociación, de negociación es primero plantear una cosa que es más dura, que es más fuerte, una propuesta pues que puede ser más dañina, y luego hago como que pues es que este gobierno escucha tanto a los autónomos que ha decidido rebajar la subida, eso sí, porque no rebaja cuotas, sino las cuotas van a subir, y hace una especie de, bueno, pues segunda propuesta más leve, más suave. Y el Massainz, bueno, pues es que sus declaraciones, sus explicaciones, es que calificarlas de tomadura de pelo es hasta hacerles un piropo. Escuchen ustedes mismos. Nunca voy a proponer nada que pueda hacer daño al colectivo de autónomos. Yo misma he sido autónoma, conozco bien el colectivo y, bueno, pues como saben, se ha presentado una nueva propuesta en lo que tiene que ver con continuar, porque nadie ha hablado nunca de subir las cuotas, sino que lo que estamos haciendo es cumplir, desarrollar lo acordado en 2022, cuando se materializó esa reivindicación histórica de cotizar por ingresos reales. ¿Pero por qué niegan este tipo de cosas? Pero es que lo estamos, que lo estamos viendo, o sea, que lo estás poniendo sobre el papel. No, pues además le preguntaron por ello y lo defendió. Dijo, sí. ¿Con qué se creen ustedes que se pagan los servicios? ¿A que se pagaban con rebaja o qué? Sí, bueno, pues sí ha hablado evidentemente de subir las cuotas, porque en esto consiste la reforma del régimen de los autónomos, en subirle las cuotas cada año un poquito más. Esta es la nueva propuesta. En verde, lo que se va a quedar igual, los autónomos, bueno, pues con ingresos, por los ingresos más pequeños, hay que decir que los ingresos más pequeños se quedan igual. Estos son 1,4 millones de autónomos. Hay que remarcar que son ingresos brutos, ¿eh? Exactamente. O sea, que esto no es lo que te lleva, los 14.000, que es por debajo de 14.000, no es lo que te llevas al bolsillo. Es lo que te llevas al bolsillo sin quitarle el mordisco del IRPF que te lo darán luego. Y luego es muy gracioso lo de los ingresos reales, pero es que tú si ganas 200 euros o si ganas 0 euros, por ejemplo, tienes que seguir pagando cuota. ¿Qué ingresos reales son estos? O sea, si yo no ingreso nada, pago cuota. ¿Esto es un ingreso real? O sea, bueno, vamos a ver el resto de tramos. Aquí tenemos todos los tramos donde va a subir la cuota en 2026. A unos les subirá un poquito, casi 3 euros al mes. Esto dirá el gobierno, ¿es muy poco? Pues si es muy poco, no lo suba. Ya, o sea, estos son 36 euros al año. Nos vamos al último tramo de los rendimientos, casi 15 euros, nos ponemos en casi 200 euros al año, que todos los autónomos tendrán que pagar. La primera propuesta del Massainz era para los próximos 3 años, en esta segunda se ha quedado solo en 2026, o sea que el año 2027 ya veremos. Claro, eso, o sea, a partir del 27 vendrán otras, pero hay que recordar que esto llega después de 5 subidas de las cotizaciones. Sí, sí. El que tócate las narices dice, ahora te lo he subido menos, de verdad que parece lo de la borrachera. Vale, me voy a tomar medio cubata que seguro que no me sube después de 7. Pues sí, sube. Bueno, pues la propuesta del gobierno, la oficial, 1,4 millones de autónomos pagará en esta reforma lo mismo, 1,8 millones de autónomos va a tenerse que rascar el bolsillo. Eso es lo primero, pero es que tenemos muchas más mentiras, las vamos a ver. El gobierno nos está tomando el pelo, nos está estafando completamente. Cuando nos habla de los autónomos, cuando ya te plantean un programa de subir cuotas y te dicen que es que esto no es subir cuotas, entonces ¿esto qué es? Hacerte un favor. Saqueo, o sea, tú pagas al Estado, pero el que te hace un favor es el Estado, porque te recoge tu dinero. Claro, que igual te lo ibas a gastar tú en lo que quisieras, pues Pedro Sánchez te lo coge y te lo guarda. Antes se decía aquello de no, que te lo vas a gastar en vino y malas mujeres, claro, como para decirlo Ábalos. Exacto, no, si ellos tienen ahí con eso en línea directa. Bueno, el 100% de los autónomos pagará más. ¿Por qué? Que esto es lo que hemos empezado diciendo. Es que hay otro mecanismo que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional, del que nos gusta mucho hablar para recordar básicamente que el gobierno sablea a todos los empresarios, a todos los trabajadores y a todos los autónomos de España. Todos los años, el 1 de enero, nos sube la cuota. Entonces, todos los autónomos, aparte de ese 1,8 que van a tener que pagar más con la nueva reforma, es que todos van a tener que pagar el MEI. Vamos con otra mentira.
El MEI no da derecho a cobrar más pensión. El gobierno nos está diciendo que nos está haciendo un favor porque a los autónomos les cobra más, pero luego, bueno, la cantidad de derechos que van a tener van a ser infinitos. Pues no, el MEI se lo suben y a la hora de jubilarte, aquí no vas a tener ningún tipo de beneficio. Efectivamente. El MEI, que es el mecanismo de equidad intergeneracional, vamos, que como somos unos manirrotos y nos hemos gastado todo el dinero que cobramos, ahora le vamos a cobrar más a cambio de nada. Eso es el MEI. Efectivamente. Bueno, y lo que decía Carlos antes, o sea, es que lo de los autónomos no es nuevo. Lleva Pedro Sánchez persiguiendo, sableando, asfixiando a los autónomos desde que llegó a Moncloa. Le subió, hay que recordar, porque ya, bueno, pues en este gobierno, por supuesto, se les ha olvidado, les obligó a cotizar por contingencias profesionales, que antes era opcional cuando si tienes un accidente de trabajo, lo que sea. Les obligó a cotizar por el cese de actividad, esto es subida de cuotas, antes era opcional, o sea, le subió las bases mínimas de cotización. También en el año 2018-2019, sin reforma de por medio, el gobierno ya estaba atracando a los autónomos de este país, a todos. Les obligó a pagar la base de cotización ligada a los ingresos reales efectivos que tenían, que antes podían elegir la base mínima. Eso es, sí, sí. Y luego, ¿qué nos planteamos más? O sea, aparte del dinero, no todo es dinero, es que también hay incertidumbre. Crea una incertidumbre tremenda ese sistema para los autónomos porque les obliga a calcular lo que ellos van a ganar. Entonces el autónomo ya se las tiene que ver con Hacienda, se las tiene que ver con la Seguridad Social, tiene que hacer una estimación y perder tiempo en decirle al gobierno yo voy a ganar esto. Pero es que si tú le dices al gobierno que vas a ganar 50 y resulta que luego ganas 100, el gobierno te va a reclamar y le tienes que pagar todo de golpe. O sea, necesitas ese dinero primero tenerlo en provisiones por si acaso tu declaración de la renta del autónomo te dice el gobierno de Pedro Sánchez que te sale mal. Bueno, y cuidado que está habiendo hasta inspecciones fiscales. Si pagas de más, te corresponde que te lo devuelvan. Va a la Seguridad Social, te hace el ingreso y acto seguido te viene Hacienda y te dice ingreso no declarado como no estés pendiente. Eso es. ¿Cómo voy a estar pendiente de todo si me dedico a trabajar? Exactamente, que es imposible y aparte que te obligan a cotizar por tus ingresos reales y eso, ¿qué es lo que hace? Que no puedas destinar ese dinero, por ejemplo, a reinvertirlo en tu negocio, a contratar, a ampliar, no sé, tu base de personal, tu base de clientes. Y bueno, vamos a ir a la mentira más gorda. Estas son, la verdad, que bastante descaradas, pero la otra mentira es Bruselas, las mentiras de Elma Sainz. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que el gobierno dice que todo es para hacerle un favor a los autónomos, porque los autónomos son tan tontos, palabras de Pedro Sánchez, o por lo menos ideas, que no saben administrar su propio dinero y se lo tiene que administrar Pedro Sánchez y Elma Sainz, pero es que a Bruselas les prometió otra cosa. A Bruselas les explicó, esto lo mandaron a Bruselas porque esto se hace para recaudar más, o sea, que no le engañen a nadie. Quieren más recaudación. ¿Qué decía? Que el 85% de los autónomos cotizaba por la base mínima. ¿Y esto qué pasaba? Que suponía una merma significativa de recursos para el sistema. Aquí está claro, aquí el gobierno que está reconociendo que quiere subir las bases, que quiere subir la cotización para que el sistema se llene, efectivamente, para que el sistema se llene. Y aquí, bueno, podría ser suficiente este palo a los autónomos, pero es que no lo es. Seguimos con más ideas. Primero, ¿cómo hace un autónomo para, por ejemplo, contratar? Bueno, pues más o menos el baremo, lo que ese trabajador me puede aportar a mi producción, pero es que viene el gobierno y te dice MEI por partida doble. No solamente vas a pagar el MEI, esa subida de cotización en enero, que si tú contratas a una persona, esa persona también tiene que pagar su MEI y tú su parte. O sea, ya nos vamos con el doble juego. O sea, es que el autónomo completamente, o sea, ¿qué incentivos tienes para contratar? Si tú, por ejemplo, le vas a subir la cuota otra vez todos los 1 de enero. Y tenemos más cosas, subidas del SMI, sistemáticas subidas del SMI. ¿Esto a quién afecta? ¿A las multinacionales? ¿A las grandes multinacionales que pagan bastante? No, a los autónomos que no se pueden permitir pagar a su plantilla pues un mayor salario. Si tú le obligas a subir el SMI, como quiere hacer Yolanda Díaz, bueno, está intentando que Junts le diga que sí. Te va arrastrando la base de cotización. Te va arrastrando a la base de cotización, por supuesto, afecta a todos. Reducción de la jornada laboral, que Junts ha dicho no, pero bueno, que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, insiste que Pedro Sánchez quiere. ¿Y esto a quién afecta? Bueno, pues a los autónomos que se pueden permitir contratar a 1 o 2 personas. Pues ahora, si le subes más los costes, tendrás más problemas para conseguir rentabilizar tu negocio. Y vamos al último, bueno, pues el encarecimiento del despido, que también quiere Yolanda Díaz llevarlo a cabo en 2026, que es bueno, pues que determinados perfiles de trabajadores
trabajadores sean más caros para el empresario a la hora de despedirlos. Por ejemplo, mujeres, trabajadores mayores, se habla también de trabajadores LGTBI, que eso no sabemos cómo lo van a demostrar, pero bueno, pues que tú tengas una penalización como empresario si osas despedirlos, con lo cual al final pues no acabarás contratando a ese tipo de perfiles. Que son palos a los autónomos y algunos de ellos son palos a las empresas también. Por supuesto. En España en estos momentos tenemos, con respecto a la fecha de llegada de Pedro Sánchez, 50.000 empresas menos. ¿Cómo se explica? Pues por esto. O sea, si fuese real el paraíso que nos están vendiendo, el paraíso económico, el cohete, la moto, todo vamos de maravilla, evidentemente no habría 50.000 empresas menos. Habría 50.000 más, o 100.000 más, o 150.000 más. Están desapareciendo los negocios, ¿por qué? Porque tienen tales costes que te sacan de beneficios. No es muy difícil de entender. Pues esto es lo que tenemos en 2026, los palos, no sé, los diría que vayan ahorrando, porque bueno, viene estos son los palos Pedro hasta Sánchez. ahora. Sí. En 2027 nueva, o sea que en 2027, que si él prolonga el periodo electoral, el mandato actual, las elecciones las tendríamos el 27, se va a despedir con nuevo palo a los autónomos. Pues sí, Qué vaya fiesta, ¿no? suplicio. Vaya Dios suplicio. bendito. Bueno, a levantar España, que anda que no nos hace falta.